Hola a todos y todas. Continuamos con nuestro ciclo de diálogos Comunidades Imaginadas, las universidades posibles, organizado por el Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Tenemos el enorme placer de recibir a la diputada nacional por la UCR, la licenciada Josefina Mendoza, quien fue la primera presidente mujer de la FUA. Nos acompañan el decano de la facultad, el profesor Alejandro Vila, y los coordinadores del programa, el licenciado Federico Donner, y quien les habla, María Emilia Vico. Para comenzar, nos gustaría, Josefina, pedirte que te presentes a los espectadores contándonos sobre tu paso por la vida universitaria, tu experiencia en la política universitaria y, por supuesto, cómo atravesaste todos esos procesos desde un aspecto no solo político, sino también personal y afectivo. ¿Cuáles fueron algunos de tus maestros y referentes? ¿Y cuáles son los valores que mejor expresan tu vínculo con la universidad? Y por último, ¿cómo sería para vos una universidad soñada o diría Humberto Tomasino, utopiada? Primero, la verdad que es un placer para mí, tengo muchos amigos y he estado muchas veces por allá por la Facultad de Humanidades, gracias Alejandro por la invitación, gracias Federico, gracias María Emilia y todos los que sumen a ver esta entrevista y todo el ciclo de lo que vienen haciendo, felicitarlos también por ese trabajo. Como me presentaste, yo soy Josefina Mendoza, fui presidenta de la Federación Universitaria Argentina, previamente fui vicepresidenta también de la FUA, y actualmente la verdad es que mi paso por la política universitaria, bueno, obviamente como todos hemos vivido situaciones de éxito y también algunas quizás no tan exitosas, si hablamos en términos de resultados electorales. Yo vengo también de la Facultad de Humanidades, pero de Tandil, de la UNICEN. Empecé mi militancia universitaria en la Franja Morada cuando arranqué a cursar la licenciatura en Relaciones Internacionales. Acá una aclaración, todavía no soy licenciada porque estoy por presentar la tesis, así que ahí recién voy a estar recibida. Pero, y bueno, empecé en el 2010, cuando empecé a cursar la carrera. Ahí automáticamente ya a los poquitos meses ya estaba militando y la verdad es que pasé por distintas responsabilidades. Fui consejera directiva y consejera por mi carrera, Relaciones Internacionales. Participé obviamente activamente de la vida del centro de estudiantes en mi facultad, que en ese momento no lo conducía la Franja, mi agrupación. Y en el 2014 asumí la vicepresidencia de la federación, ya obviamente con responsabilidades más nacionales y no tanto en la vida política concreta de mi facultad, de mi universidad. Eso me dio la posibilidad de conocer la realidad de otras universidades. Ahí claramente conocí universidades como la Universidad Nacional de Rosario y siempre en vínculo con el movimiento estudiantil a nivel nacional. Mi paso también por la FUA desde ese momento me permitió tener una activa participación también en los organismos internacionales, en los que es parte de la Federación Universitaria Argentina, puntualmente en la OCLAE, la Organización Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes, y en el 2016 asumí la presidencia de la Federación, obviamente con la enorme responsabilidad y el honor que significó para mí haber sido la primera mujer en asumir esa responsabilidad, justo en el periodo en el que la FUA cumplía 100 años, porque mi mandato fue 2016-2018, y en el 2018 fue cuando la FUA cumplió los 100 años, dos meses antes más o menos de la conmemoración del centenario de la reforma universitaria, porque la FUA se creó el 11 de abril. Así que obviamente una enorme responsabilidad, ¿no? Cuando, aparte yo lo que pensaba desde un primer momento era ocupar un espacio que históricamente lo ocuparon hombres y que además la mayoría de esos hombres que ocuparon ese espacio después se convirtieron en grandes referentes de la política, ¿no? En sus provincias, en sus regiones, pero también políticos a nivel nacional, ¿no? Y obviamente con lo que eso significa. Por supuesto también con el enorme desafío de que cuando una mujer ocupa un espacio que históricamente lo ocuparon hombres,
también, además de la responsabilidad y el desafío, entender que muchas veces esos espacios tiene que ponerle todo de sí para allanar un poco el camino, para que ya no seamos una excepción, perdón, sino que claramente, habiendo tantas mujeres en el sistema universitario, tantas mujeres con tanta trayectoria en la historia del movimiento estudiantil, y que hoy por hoy ocupan también espacios de toma de decisión, ya sea en el claustro estudiantil, pero también en los demás claustros, claramente lo mío no debía ser una excepción. Bueno, por supuesto, trabajé muchísimo para eso, y en el 2017, durante mi mandato de presidenta de la Federación, fui candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Creo también por la propia visibilidad que me dio el hecho de ocupar un espacio, como mujer por primera vez en la historia del movimiento estudiantil, y también por algunos posicionamientos políticos que fui tomando en el transcurso en el proceso, digamos, en ese periodo de mi mandato, que me permitieron también tener mayor visibilidad. Y bueno, y por supuesto también, hoy quizás más cumpliendo otro rol como diputada nacional, siempre muy cerca de las necesidades, demandas y realidades del sistema universitario. Actualmente soy parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, así que desde ese lugar siempre tratando de aportar, ¿no? Y tal vez el proyecto que más cercano en el tiempo he estado trabajando y que me preocupa mucho, sobre todo en esta situación en la que nos puso la pandemia y que en algún punto reflejó o desnudó muchas de las falencias que tenemos en cuanto al sistema educativo en general, pero también a las necesidades y realidades de la universidad pública, y cómo se puede trabajar para ampliar oportunidades. Presenté un proyecto para la creación de un régimen, de alquileres estudiantiles, porque creo que sigue siendo una problemática y que, bueno, como les decía recién, también es algo que creo que se desnudó también ahora, ¿no? Y con las particularidades que tiene el hecho de tener que trasladarte a una ciudad universitaria, lejos de tu casa, los gastos que significan. Digo, más allá, y con esto cierro esta primera parte, más allá de las conquistas que hemos logrado y lo importante que es seguir teniendo una universidad pública y gratuita, hoy sabemos que lamentablemente gran parte de la población argentina no puede acceder a la universidad. Entonces, creo que lo que nos tiene que unir como comunidad universitaria y como comunidad, de personas involucradas con la realidad del sistema educativo desde el lugar que nos toque, es esto, ¿no? Cómo ampliar oportunidades y tratar que sean cada vez más los que estén dentro del sistema para ampliar sus posibilidades y sus proyectos de vida, que me parece que hay muchísimas herramientas en las que podemos trabajar, claramente. Después me parece que me quedó algo ahí en el tintero, de última me dicen y avanzo. Gracias, Josefina. Yo aprovecho tu presentación y que marcaste el punto de que, bueno, te dio visibilidad, por supuesto, ser presidente de la Fuga, y algunos posicionamientos críticos que tuviste. Y yo quería saber si podías hablarnos un poco más sobre, bueno, la carta, que creo que fue una de las cosas que te dio el posicionamiento también, te posicionó en un lugar, esa carta que le mandaste al secretario general de SUTEBA. Y que vos en una entrevista que le das a Infobae decís que a lo mejor eso no fue tan políticamente correcto. Y mi pregunta iba, ¿en qué otras situaciones vos pensás que no fuiste políticamente correcta, pero que eso movió, ¿no? Y sacudió un poco el status quo con respecto a lo que tiene que ver con la política universitaria? Sí, la verdad es que yo cuando escribí esa carta nunca me imaginé la repercusión que iba a tener, porque la verdad, viste cuando te sentás y escribís todo lo que pensás y de repente al otro día que había mandado la carta, no sé, estaba en todos los medios nacionales, me llamaba uno, me llamaba el otro, por supuesto que las demás organizaciones políticas de la FUA, también emitieron su opinión al respecto. Incluso hubo posiciones muy distintas a la mía y críticas dentro de mi propia agrupación política, que es la Franja. Eh, Obviamente entendí todas esas posturas, pero lo que yo traté de volcar en esa carta, y lo sigo manifestando porque siempre digo fue quizás una de las cosas que me catapultaron a que se me tenga en cuenta a la hora del armado de las listas a diputados nacionales,
Pero lo que digo es, yo traté de interpelar, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa es que nos quedamos cómodos en discutir lo que todos sabemos que estamos de acuerdo y decimos, no, bueno, hay que hacer esto, tenemos que ser más, tenemos que ampliar oportunidades, lo mismo que yo estaba diciendo, pero para que eso pase me parece que hay que mover un poco la estantería y decir, bueno, alguna responsabilidad tenemos para que haya gente que no pueda acceder al sistema educativo. Digo, yo lo que decía en esa carta es, ni todo es culpa del gobierno de turno, digo, en ese momento era, yo la carta se la escribía a Baradel, por lo tanto las críticas de los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires iban hacia María Eugenia Vidal, pero habíamos tenido gobiernos de un mismo color político durante más de 20 años en la provincia, entonces digo, ni tiene toda la culpa el gobierno provincial, el gobierno nacional, ni tiene toda la culpa el gremio docente, ni tienen toda la culpa los padres porque eligen la educación privada por sobre la pública, si es que tienen un mango más para pagar un colegio. Lo que yo digo es, todos los actores tenemos algún tipo de responsabilidad. Y lo que yo le planteaba en ese momento a Baradel era, si usted conduce un mismo gremio hace más de 13 años, algún tipo de responsabilidad tiene en que todos los años se estén negociando bajo los mismos términos el aumento salarial a los docentes y siempre el aumento vaya empatado o muy por encima de la inflación, pero además porque lo que digo es, como actores del sistema educativo, nos tenemos que interpelar y pensar, bueno, ¿en qué momento vamos a discutir qué es lo que cada uno tiene que hacer para mejorar la situación del sistema educativo, ¿no? Porque si todos los años vamos a esperar a febrero para discutir sobre paritarias, pero durante el año no nos sentamos a discutir la presencialidad de los docentes, la realidad de los estudiantes, que muchas veces, bueno, yo construyo y milito en La Matanza. Digo, faltan un montón de cosas para que los pibes realmente accedan a un sistema educativo de calidad. Hoy la educación pública lamentablemente está cumpliendo un rol más asistencialista. De hecho, hoy las escuelas en la provincia de Buenos Aires, como en gran parte del país, funcionan a través del sistema alimentario escolar y no mucho más. La pandemia también desnudó la falencia en cuanto a que en los últimos años no hemos invertido y no hemos discutido centralmente cuáles tienen que ser las prioridades de inversión en cuanto al sistema educativo, por ejemplo, para la implementación de un sistema que nos permita realmente educar mediante la virtualidad, porque es algo que hoy no está pasando. Digo, ¿es un problema que pasa en todo el mundo? Sí, bueno, nosotros hacemos política en la Argentina, entonces discutamos qué es lo que hay que hacer en la Argentina y hagámonos todos cargos de lo que tenemos que aportar y de lo que tenemos que cambiar y que no nos moleste cuando nos interpelan a nosotros, sino todos como que tendemos a hacer visiones corporativistas, decir, no, bueno, a mí no me toquen, la culpa es del otro, ¿no? Entonces eso fue lo que yo traté de plantear en esa carta, diciendo, bueno, yo lo invito como también representante de un gremio, en este caso estudiantil, a que juntos planteemos cuáles son las necesidades del sistema educativo más allá de la cuestión salarial, que es sumamente importante. Todos sabemos que si un docente no cobra bien, es muy difícil exigirle, digo, porque también yo soy hija de una docente, sé todo lo que pone de sí, sé cuántas veces gasta de su propio sueldo para comprar los materiales, justo es maestra jardinera, entonces también se necesita como mucha más inversión en los cursos de formación docente, son muchas cosas, ¿no? Y de repente nos quedamos en las cuestiones de siempre, que es lo que para mí necesitamos y necesita la política argentina, no solamente la educación. Salir de la zona de confort y discutir las cosas que hacen ruido, que mueven la estantería de la política y que muchas veces son políticamente incorrectas. Por eso yo decía, porque las críticas que a mí se me hicieron fue cómo una representante gremial va a discutir la postura de otro representante gremial. Bueno, yo no estoy de acuerdo con cómo algunos dirigentes entienden, conciben la política y mucho menos cuando está la educación en el medio. No sé si Gracias. alguna vez tuve alguna otra, porque tu pregunta era si podía decir de algún otro momento que haya tenido alguna posición así, creo que fue la más compleja. Muchas gracias, Josefina. Gracias por dialogar con nosotros. Yo te quería preguntar con respecto a la universidad pública, ¿no? Y aprovechando que formás parte de la comisión en la Cámara de Diputados.
Una pregunta te queríamos hacer quizá más general, más filosófica. ¿Por qué crees, si es que es importante que haya universidades públicas en nuestro país y cuál es el significado de la universidad en nuestro país? Bueno, en esto que les decía que me tocó representar a la FUA en otros países y en espacios de discusión e intercambio con estudiantes de distintos países de América Latina, quizás a mí eso me ayudó muchísimo a valorar mucho más lo importante que es que en Argentina contemos con una educación pública y gratuita, ¿no? Porque no sé si te vas a Brasil, donde más del 70% de la educación universitaria es privada, Colombia, Chile, cualquier otro país, la verdad es que uno ahí es cuando más valora, ¿no? Estas posibilidades que tenemos en Argentina, y digo, no son posibilidades nada más, sino que fueron producto de luchas, de movilizaciones, siempre protagonizadas por el movimiento estudiantil, pero acompañadas también en los distintos hitos que han ido sucediendo a lo largo de la historia, acompañadas también por un concepto que me parece que hoy está instalado en la opinión pública de la Argentina, que es que la universidad sigue siendo hoy una de las instituciones con mayor prestigio, y en eso de entender la importancia de sostener la universidad pública y gratuita. Entonces, me parece claramente que es importante sostenerla no solo por una cuestión de prestigio, sino también por las oportunidades que significan, ¿no? Probablemente nosotros, y en esto lo digo en términos personales, yo claramente no hubiese podido hacer todo lo que hice en mi vida si no hubiese sido porque existía la universidad pública y pude formarme ahí. Eh, y probablemente muchos de los que ingresan a la universidad pública pasan exactamente por lo mismo que nosotros, ¿no? Digo, porque hoy incluso una familia de clase media se le hace muchísimo, digo, se le hace muy difícil solventar los gastos o la inversión, ¿no? Porque uno cuando habla de educación habla de inversión. Bueno, yo creo que la universidad pública no solo es un gran logro de los argentinos y algo que nos enorgullece, sino también que es importante en términos de progreso, ascenso social, de oportunidades, y que claramente tenemos muchísimos desafíos pendientes y cosas por mejorar, digo, desde la universidad, pero también las instituciones en general, los gobiernos, en cuanto a cómo elaboran su agenda de prioridades, en cuanto a sus prioridades respecto a la educación pública, y la importancia de sostener la universidad pública no en sí misma, sino también en cómo pensamos en ampliar oportunidades, ¿no? Porque esto yo lo digo muchas veces, pero me parece que es importante, que a pesar de hoy tener una educación universitaria, pública y gratuita, aún hoy seguimos teniendo pendiente el hecho de que sea realmente una oportunidad accesible para todos. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Federico, y muchas gracias, Emilia, por organizar este ciclo. Y obviamente muchas gracias, Josefina, por sumarte a la entrevista, por participar. La verdad, para nosotros es un placer poder entrevistarte. Mi pregunta tiene que ver con las funciones tradicionales de la universidad, que siempre las ubicamos en la investigación, la docencia y la extensión. ¿Cómo evalúas vos la situación en esos aspectos de la universidad y cómo pensás que se pueden mejorar en todo caso? Bueno, yo creo que las funciones de la universidad y puntualmente las que vos mencionaste, sobre todo si me tengo que basar en el vínculo de la universidad con, digamos, con las demás instituciones y en la importancia que tiene la universidad en el medio en el que está inserta, ¿no? Y su relación a través de la extensión universitaria, pero también de la investigación, porque una de las cosas que repetimos mucho, yo ahora ya no estoy directamente dentro del sistema universitario, pero cuando era parte del movimiento estudiantil y demás, decíamos, bueno, ¿cómo mejorar nuestro involucramiento en la sociedad,
esto de generar pensamiento, de aportar al desarrollo de la sociedad desde los distintos elementos y herramientas que puede generar la universidad. Y creo que es una de las grandes herramientas que tiene la universidad, ¿no? En su vínculo con la sociedad y cómo mejorar el ámbito en el que está inserta. Creo que para mejorarlo, sin dudas, tenemos que no solo sostener ese vínculo, sino pensar en cómo seguir generando espacios intersectoriales que nos permitan nutrirnos mutuamente y ampliar nuestra incidencia pública, ¿no? Yo creo que eso pasa en la mayoría de los espacios donde está inserta la universidad, digo, físicamente, pero también en el vínculo con las demás instituciones, pero creo que sí se podría mejorar desde ese punto de vista, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día estaba en una charla, me preguntaban si se tuviera que discutir una nueva ley de educación superior, porque fue lo que planteó el presidente en la apertura de sesiones este año, si pensaba que debían estar involucrados otros sectores además del sistema universitario o del sector universitario. Bueno, yo creo que sí, claramente, porque la sociedad, la universidad, si no puede aportar al cambio, a la mejora y al fortalecimiento de su vínculo con la sociedad y aportar a una transformación desde ahí, si eso no lo hace en conjunto con otros actores, me parece que no cumple el rol que le hemos asignado y que entendemos que tiene que tener, ¿no? Siempre decimos, la universidad no puede ser una burbuja. Entonces, a partir de ahí, creo que hay muchísimo para aportar, bueno, y más hoy cuando hablamos de una situación de pandemia que evidenció las falencias del sistema educativo en general y que muchas veces esa falencia la sufre directamente la universidad, porque que un pibe no pueda entrar a la universidad porque la mitad no termina el secundario o porque tienen falencias en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la incorporación de determinados contenidos mínimos, entonces creo que ahí la universidad tiene mucho para aportar en el vínculo y en mejorarlo y en fortalecerlo y no solo en excluir a esas personas que claramente hoy no están pudiendo entrar al sistema universitario. Bien, Josefina, gracias. Te quiero hacer otra pregunta también, bastante general. Nosotros solemos ver que en el modelo universitario argentino se da una especie de dicotomía histórica entre calidad e inclusión, que proviene quizás de aquella contraposición entre un perfil más profesionalista, enfocado en la excelencia académica, en la adquisición de competencias, en las necesidades del mercado, y por otro lado, habría una postura más bien heredada de la reforma del 18, que enarbola las banderas del pensamiento crítico y de la autonomía. Entonces, te queremos preguntar, ¿cómo ves este dilema, si es que lo ves como un dilema? ¿Cómo se da esto en nuestro país, en la Universidad Argentina? Y también vos recién hablabas de otros actores, ¿no? ¿Cómo impacta eso en la configuración de nuevas agendas y en los criterios para determinar las áreas de vacancia, ¿no?, en la universidad? Bueno, sin dudas es una de las grandes discusiones que siempre tiene el sistema universitario, ¿no? Porque uno incluso cuando a veces habla con otros actores que quizás no conocen de fondo la realidad del sistema universitario, te dicen, no, lo que tiene que hacer la universidad es crear carreras que necesita el mercado, esto que vos decís, porque los pibes lo que buscan hoy es una carrera con salida laboral rápida. Sin dudas es un dilema, porque digo, en esto que yo estaba planteando recién, que tiene que ver con la inserción de la universidad en el medio en el que está inserta, valga la redundancia, y cómo aportar, por ejemplo, al desarrollo productivo de la región en la que está inserta, bueno, sin dudas la universidad no se puede quedar afuera de esa discusión, lo que no significa que la universidad tenga que responder solamente a las necesidades del mercado, porque también hay alguien que define cuáles son las necesidades y me parece que eso tiene que venir en consonancia primero con una definición
de parte del Estado en su conjunto, ¿no? Digo, ¿cuáles van a ser las prioridades? ¿Cuál tiene que ser, por ejemplo, ¿no? El modelo económico productivo de tal región? Tiene que ser, esto estoy tirando ejemplo, pero me parece que es una discusión que se viene ahora, que lamentablemente en Argentina la hemos atrasado durante mucho tiempo, pero, por ejemplo, nuestro modelo económico productivo va a ser meramente extractivista o vamos a tener alguna visión respecto de la explotación de nuestros recursos naturales. Esas prioridades las va a definir el Estado, ¿cómo? ¿Lo va a hacer en conjunto con el sector privado y el sector público? ¿Qué opinión va a pesar más? ¿Tenemos que crear fuentes de trabajo? Sí. ¿Cómo? Y basado en qué modelo económico productivo y cómo se define. Y ahí yo creo que la universidad tiene mucho para aportar en términos conceptuales, en términos de investigación, en términos de generación de pensamiento. Y también, por supuesto, a ver, la universidad históricamente ha creado carreras nuevas entendiendo cuáles eran las demandas, pero eso se tiene que hacer en conjunto, teniendo en cuenta las demandas regionales, obviamente, pero en conjunto con un lineamiento que bueno, en su momento se intentó hacer desde los CEPRES, ¿no? Con esto que vos mencionabas recién, las áreas de vacancia y cuáles eran las necesidades regionales y cómo se podía aportar desde el sistema de educación superior. Pero repito, si eso no es parte de la definición de ciertas prioridades y una agenda elaborada en conjunto con el sector público y el privado, y discutiendo realmente hacia dónde va la Argentina, ¿no? Por darles un ejemplo, yo acabo de presentar un proyecto, bueno, no presentarlo porque estamos en medio de una discusión legal en la Cámara después de la sesión de los últimos días, pero sí estoy difundiendo un proyecto que voy a presentar apenas se pueda en la Cámara, que es para la creación de un plan nacional que incentive la producción de bicicletas, también el reacomodamiento de las calles a través del ensanchamiento, bacheo, creación de bicisendas, etcétera. Y también fomentar el uso de la bicicleta como transporte sustentable y que obviamente evita el contagio del COVID, porque lo que harías es desalentar el uso del transporte público y del auto y demás. Pero ahora, digamos, en el mismo momento, el gobierno lanzó un plan para promover la compra de motos. En un punto yo creo que a lo que apuntan en términos sanitarios es también a desalentar el uso del transporte público, pero yo ahí discutiría si no podemos empezar a ver todo lo que promovamos en cuanto a políticas públicas también desde una mirada sostenible. Digo, porque una bici no contamina lo que contamina una moto o un auto, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos apuntando a la creación de un programa nacional que justamente cree fuentes de trabajo a través de la obra pública, que fomente la industria nacional y que cuide el ambiente y la salud de las personas. Esto lo pongo como ejemplo, no porque sea un proyecto que hice yo. Lo que digo es, ¿por qué no empezar a mirar desde una mirada integral realmente cómo tiene que ser el vínculo entre todas las instituciones del Estado? Y ahí la universidad tiene muchísimo para aportar. Por eso me parece que la discusión es infinita, que se ha planteado como un dilema, que es una discusión que no está acabada en la universidad, pero creo que hay que poder hacerlo desde una mirada integral que apunte al fortalecimiento del rol de la universidad en este tipo de discusiones. Te, te quisiera repreguntar, porque me pareció muy interesante lo que señalaste, con el permiso de Alejandro, porque iba a preguntar a Alejandro, pero me colé. Pero no quería dejar pasar lo que vos señalabas, que me pareció muy interesante con respecto a discutir el modelo productivo, ¿no? Y a la voz de la universidad en esa cuestión. Entonces, te quería preguntar cómo pensabas vos ahí, qué modelo o qué criterio hay que proyectar precisamente para las áreas de vacancia, porque este dilema, digamos, del cual venimos hablando, entre formar profesionales que ya estén listos para salir al mercado tal como funciona, ¿no? Se le puede contraponer quizás otro modelo, digamos, universitario, otro modelo de egresado universitario que quizá intente o pueda discutir ese modelo dado. ¿Cómo ves eso, sobre todo en relación a la preocupación que vos planteás del modelo extractivista, el modelo sojero, etcétera?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que es una discusión que si no la empezamos a dar, que ya la tendríamos que haber empezado a dar hace rato, entendiendo también que esto me parece que se tiene que dar desde la racionalidad, ¿no? En este momento, por ejemplo, nos estamos lamentando las quemas de cientos de miles de hectáreas a nivel nacional, estamos discutiendo una ley de humedales que hace años se está discutiendo en el Congreso, para la conservación de los espacios, de los ecosistemas y los servicios que brinda un ecosistema de un humedal, servicios, digo, en términos socioambientales. Y todas esas discusiones, digo, si no las damos, bueno, en algún momento, o sea, no vamos a tener ni recursos y de repente se va a agotar ese modelo económico productivo porque está basado solamente en la extracción de los recursos naturales. Y si eso no tiene una mirada socioambiental y cómo impacta en las futuras generaciones, pero también en lo que pasa hoy, la verdad que no tiene sentido. Y vos decís, bueno, pero faltan leyes. No, leyes sobran en la Argentina. Lo que falta es control y aplicación de la ley y, por supuesto, una mirada integral sobre el rol que tiene que cumplir el Estado y pensar esto, repito, de manera racional y transicional, ¿no? Porque nadie está diciendo, bueno, ya está. En tal zona de la Argentina que hace 150 años que producen de esta manera, se va a terminar de hoy para mañana. No, claramente tenemos que pensar en un proceso de transición. Hay países en el mundo que lo han hecho. Yo no creo que la Argentina no lo pueda hacer. Lo que creo que falta es voluntad política, faltan acuerdos y consensos básicos, no solo de la política, sino de toda la clase dirigente, desde digo, y con ese vínculo que me parece que hay que fortalecer entre el público y el privado, porque si no también te pasa cuando estás del lado público que lo ven al sector privado como un monstruo, ¿no? Y en realidad vos necesitas que el sector privado invierta y genere fuentes de trabajo, invierta en tu país. Me parece que el punto es que el Estado nunca se ha puesto en el rol de, no sé si forzar, pero obligar a que nos sentemos a discutir estas cosas y mediante un plan de acción, una hoja de ruta, decir, bueno, estas son las prioridades del Estado argentino, ¿no? Así vamos a empezar a producir, estas son las discusiones que me parece que hay que dar y que la universidad es uno de los sectores más importantes en esa mesa. Pero bueno, insisto, esto tiene que ser ya y lamentablemente uno con las pequeñeces que a veces ve que se discute en la política, no parece que fuera un tema que esté en carpeta ahora. Según Fede, me toca el turno a mí. Yo pensaba que le tocaba a Emilia, pero bueno, sigo yo. Después seguramente preguntará a Emilia. Volviendo al ámbito estrictamente de la universidad, ¿cómo pensás los necesarios procesos de democratización interno que la universidad, digamos, necesita, o por lo menos que muchas veces están en agenda de debate, con la arquitectura organizativa institucional de las mismas universidades? ¿Cómo pensamos eso, digamos, entre procesos de democratización y organización institucional? Y la otra pregunta, que está vinculada, tiene que ver con el rol de la gestión en la universidad. ¿Cómo pensás que tiene que ser el rol de la gestión interno o externo, digamos, en términos de la universidad? Bueno, a ver, no me animaría a decirte cuál debería ser tu trabajo, pero sí, a ver, yo creo que de todos los espacios que me ha tocado conocer, creo que la universidad sin duda es de los espacios más democráticos en términos de discusión, de generación, no solo de pensamiento, sino digo, cuando vos te sentás en un consejo directivo a discutir con el decano, con los demás claustros, yo parándome como movimiento estudiantil en su momento, eh, un proyecto de gestión de una facultad o de una universidad generalmente tiene muy en cuenta las visiones de los distintos claustros. Digo, cuando eso no pasa, es un problema, digo, porque entonces es casi una forma, primero,
qué sé yo, puede ser autoritaria o no, pero me parece que estaría dejando como de lado alguna visión importante, porque me parece que tienen tanto para aportar los docentes como los estudiantes, y si un proyecto político de gestión no tiene en cuenta alguna de esas visiones, como que le queda renga a la mesa, ¿no? Porque es una de las patas, son todas las patas importantes. Por lo tanto, a mí me parece que eso hay que seguir no solo fomentándolo, sino que lo que yo diría es, ojalá en todos los ámbitos de discusión política, de generación de pensamiento y demás, se replicara el modelo que se lleva adelante en las universidades. Por supuesto que hay excepciones. A mí me ha tocado conocer universidades donde si sos de tal agrupación política no tenés ni voz ni voto y muy probablemente hasta te saquen corriendo de la universidad. Eso se supone que en una universidad no puede pasar o no debería pasar. Pero bueno, pasa. Y eso es lo que me parece que nosotros tenemos que plantearnos como sistema universitario. Eh, Como un desafío, creo, ¿no? Esto de no entender que una universidad es para que se haga lo que dice el que le toca conducirla y nada más, sino que me parece que son modelos más democráticos de conducción y de llevado adelante de un proyecto de gestión. No me acuerdo si era otra pregunta o si era más o menos eso. Era esa, la relación entre democracia y arquitectura institucional y el vínculo y el tema de la gestión universitaria. Bien. Josefina, ahora te queríamos preguntar un poco más cómo ves los desafíos actuales frente a la pandemia, cómo analizás estos desafíos que implicó e implica la irrupción de la pandemia para las universidades y la implementación de la enseñanza virtual. ¿Cuáles crees que son esos desafíos? También, ¿qué dejó en evidencia? Es decir, ¿qué problemáticas que eran anteriores la pandemia deja en evidencia en el caso de las universidades? ¿Y cómo vos pensás que va a ser una universidad post pandemia? Bien, bueno, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? La pandemia como que de repente nos apuró un montón de discusiones, veníamos diciendo, no, los empleos del futuro, y de repente, no sé, todos con teletrabajo y teniendo que amoldarnos a una nueva realidad en la virtualidad. Eh, Creo que se adelantan determinadas discusiones es lo más positivo que le puedo llegar a ver a esta situación que está atravesando el mundo, pero que en países como el nuestro lamentablemente tienen más consecuencias, porque que no hayamos podido implementar en su totalidad la virtualidad, por lo menos en la educación obligatoria, probablemente sea una catástrofe generacional en términos educativos. Y bueno, no lo digo yo, sino que ha salido también un informe de la UNESCO donde dicen que alrededor de 24 millones de jóvenes en todo el mundo no van a volver al sistema educativo obligatorio. Por supuesto que eso pase en un país como la Argentina, con más del 50% de la población a la pobreza, es sumamente preocupante. Y yo digo, tomo esta palabra catástrofe, porque si no lo vemos de esa manera, vamos a estar en problemas, ¿no? Y sobre todo, no sé, yo me imagino ponerme en el lugar de los pibes que están terminando el secundario, la incertidumbre, el hecho de decir, bueno, si ya venía con una educación, y lo voy a decir así, pero con una educación mala o más o menos, y todo este año prácticamente lo tengo perdido. Hay excepciones, por supuesto, hay escuelas que han podido hacer un seguimiento más pormenorizado y personalizado, hay otras que no, hay docentes que hacen malabares porque los alumnos no tienen acceso a datos, a internet, y no tienen los recursos. Y la verdad que además de incertidumbre es impotencia. Bueno, claramente si uno compara eso con la realidad del sistema universitario, bueno, claramente el sistema universitario estaba mucho más preparado. Pero en realidad me parece que lo que nos faltó claramente, y por eso una emergencia en este caso, lo que nos faltó fue también esto de la propia costumbre, ¿no? Yo he estado hablando con muchos pibes que están cursando una carrera y que te dicen, sí, capaz que yo antes no iba a cursar siempre, alguna la metía libre, pero la verdad que ahora hay algunas universidades, ¿no? También son casos muy distintos y muy particulares, pero y la verdad que ahora no tener la posibilidad de... Hay algunos lugares donde no están teniendo clases de consulta, qué sé yo. Son distintos casos, no me parece que sean todos lados igual,
pero sí creo que en esto de la costumbre que teníamos, ¿no? De tener el acceso al profesor ahí, hay universidades más grandes donde es más complejo también, eh, pero amoldarnos a la virtualidad, implementar la virtualidad, me imagino que tampoco debe ser fácil desde la gestión, hay universidades que quizás están más adelantadas que otras en la implementación de la virtualidad, pero sí creo que por lo menos lo que nos deja todo esto es entender de la urgencia con la que nosotros tenemos que empezar a pensar en que estas son herramientas que claramente llegaron para quedarse. Y si a esto le sumamos que lamentablemente no se está tomando la cuestión socioambiental con una mirada de prioridad, y bueno, también vamos a seguir lamentando pandemias de este tipo, porque digo, está súper relacionado el hecho de que un virus que se aloja en los animales, de repente se aloja en el ser humano, también es producto de la destrucción de la biodiversidad que hemos llevado adelante por nuestros modelos económicos, productivos, bueno, y ahí ya me meto a hablar de eso y no paro, sino, pero lo que digo es, claramente todas esas falencias que desnudó esta situación ameritan a que de vuelta la universidad tenga que pararse y ponerse en valor como un actor central en la discusión, en este caso nosotros, de la Argentina, que necesariamente tenemos que empezar a pensar a la salida de la pandemia. Gracias, Josefina. Y bueno, la última pregunta que también te la voy a hacer yo como futura internacionalista que estás por ser. Te queríamos consultar, ¿en qué etapa, más allá de la pandemia, crees que se encuentra la internacionalización de la educación superior en la universidad en la Argentina? ¿Y cómo pensás la democratización de la internacionalización? ¿Cómo transformar ese proceso para hacerlo más democrático y más inclusivo? Bueno, primero en mi experiencia como representante estudiantil, sin dudas creo que hay muchísimo para hacer en términos de la internacionalización de la educación superior. Hay experiencias, claramente, pero tenemos un problema con la convalidación de títulos, por lo menos si lo hablamos en términos de ese intercambio o esa internacionalización, incluso dentro del Mercosur. Digo, no pasa ni siquiera dentro del Mercosur, con lo cual es un problema, porque si vos, digo, vos, estudiante, decís, bueno, quiero, para sumar a mi experiencia profesional y a mi formación, eh, tener la posibilidad de hacer una parte de mi carrera en otro país, en Brasil, Uruguay, donde sea, eh, y bueno, hoy la verdad que podés ir a hacerlo, pero volvés y no sabemos si te van a reconocer las materias en tu propia universidad. Digo, entonces muchas veces depende de los propios vínculos que genere la propia universidad con otras, y ahí siempre se acotan las posibilidades, digo, porque o vas acá digamos, o no tenés muchas más opciones. Entonces creo que hay muchísimo para hacer, sin dudas que es un mundo de discusión respecto de cómo se hace. Muchas veces hemos discutido cómo se hace en otros países, cómo se implementó en la Unión Europea, si sirve implementar un sistema de créditos o no sirve. Hay, la verdad que muchas voces distintas dentro del propio sistema universitario, pero yo creo que es una discusión que estaría bueno dar, sobre todo para poder pensar en esto del intercambio de conocimiento y la generación de conocimiento y nuevas experiencias también para la propia formación profesional de nuestros estudiantes, el hecho de tener la posibilidad de formarte, ¿no? Ya sea en distintas universidades o tener la posibilidad de un intercambio, que es algo que se han dedicado a hacer más desde el sector privado, otorgando, qué sé yo, desde becas hasta incluso creo que hay universidades privadas que también lo hacen. Bueno, dentro del sistema público está el Grupo Montevideo, que también da unas becas y demás. Pero bueno, creo que hay que ampliarlo. ¿Y cómo lo imagino? Bueno, sin dudas, siendo la universidad un espacio ampliamente democrático en todas las discusiones que se plantea y me parece muy importante la voz que se le da al movimiento estudiantil. Yo sin dudas creo que ese sistema, como se implementa, cuando se implemente, tiene que ser discutido de la misma manera, ¿no? Con todos los sectores en la mesa,
y tratando de abonar siempre al crecimiento profesional y la formación de nuestros estudiantes, y también de los docentes, obviamente. Josefina, yo quiero volver al inicio, que la primera pregunta, porque me quedaron dos cosas pendientes. Una te lo preguntó Emilia y me parece que no lo respondiste, que tiene que ver con los maestros. ¿Quiénes fueron tus maestros en la vida universitaria, en la vida intelectual? En lo que vos consideres que fueron unos o son referentes. Y la otra pregunta que yo te quería hacer es de primera presidenta mujer de la FUBA, todo un acontecimiento y un motivo de orgullo para vos lo personal, seguramente para la agrupación también, para la comunidad universitaria en su conjunto, yo me imagino que se vive y se vivió así. Este vínculo, digamos, entre presidente de FUBA y después diputada nacional, y que en algún momento fue una convivencia entre cumplir un rol como presidenta de FUBA y asumir una responsabilidad como diputada nacional en simultáneo, porque yo tal vez me equivoque, no sé si hubo en algún caso que algún presidente de FUBA mantuvo su función como presidenta de FUBA y asumió al mismo tiempo como diputado nacional, representando obviamente una opción política que es legítima y que obviamente se es diputado porque lo elige el pueblo. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Cómo la viviste vos? Y bueno, contanos la experiencia. Bueno, sobre la primera pregunta, va a parecer como muy naif lo que voy a decir, pero es la verdad. No sé si tengo algún maestro puntual que yo diga, no, de este tipo, de esta tipa aprendí más y qué sé yo. Yo siento que en todo mi paso por la universidad aprendí de muchísimas personas, todo el tiempo, de los que venían peleándola de abajo, de los que todo el tiempo a mí me asombra mucho, pero ahora, digo, en mi paso incluso de la universidad al territorio, por decirlo de alguna manera, y de la política partidaria, que es un mundo totalmente distinto a la política universitaria, eh, es como que también me di cuenta lo distintos que son esos mundos, ¿no? Y es más, a mí me encantaría que trabajáramos por unirlos un poquito más, porque son mundos diferentes, son discusiones totalmente distintas muchas veces las que se dan, y creo que ese vínculo tiene que ser mucho más estrecho. Entonces, sí, la verdad que mis guías claramente siempre fueron los valores de la reforma universitaria y en la admiración que todos nosotros los reformistas o los que nos consideramos reformistas ponemos siempre el valor en aquellos estudiantes que protagonizaron la reforma del 18, que algunos pasaron por la fuga, por eso yo decía entender también que yo estaba ocupando el lugar, no sé, de Gabriel del Mazo, y bueno, era como bastante presión, que también después fue diputado, y tantos otros que yo que soy de la Unión Cívica Radical, tantos otros hombres que pasaron por el mismo lugar y que después se convirtieron o en diputados nacionales o en referentes de la política nacional, eh, antes habiendo pasado por la universidad. Y después, en cuanto a cuando me tocó ocupar los dos espacios, obviamente fue complejo. Eh, Nunca un presidente de la FUA había asumido una banca, o sea, en el mismo momento que era presidente de la FUA. Sí hubo presidentes de FUA que después fueron diputados, como decía recién, pero no en el ejercicio de la presidencia de la federación. Y bueno, y fue complejo porque obviamente cuando uno está solamente ejerciendo su rol de presidente de la FUA en un rol sumamente institucional, eh, como que estás siempre haciendo el sano equilibrio y justo equilibrio que hay que hacer en cuanto a los posicionamientos políticos y conducción del movimiento estudiantil. Ahora, cuando a mí ya me tocó ser candidata a diputada y luego asumir como diputada nacional, por supuesto que hubo situaciones en las cuales mi rol de presidenta de la FUA necesitaba que yo tomara determinadas posiciones que quizás
mi rol de diputada, si hubiese sido solamente diputada, quizás lo hubiese discutido de otra forma, ¿no? Pero ahí, digo, no es que son cuestiones contrapuestas, sino que ahí volvemos al principio de la discusión, esto de ser políticamente correctos o hacer lo que el statu quo marca. Porque yo, por ejemplo, vi como siendo yo diputada, había otras organizaciones estudiantiles que me criticaban, que me exigían, que por qué no decía una cosa de esto, que por qué no decía lo otro, respecto a, no sé, la declaración de tal candidato o diputado del PRO o del radicalismo, o no sé. Y por otro lado, yo veía que a esas mismas organizaciones las representaban diputados que pensaban cosas totalmente contrapuestas a los que ellos decían, digamos, en nuestras discusiones del movimiento estudiantil. Entonces, también me parece que en la política en general hay cierta hipocresía con la que uno tiene que lidiar todos los días. Y después, el hecho de poner un propio equilibrio en las dos funciones, ¿no? No sé, yo ya era diputada por Cambiemos, asumí en el 2017, a fines del 2017, y a principios del 2018, apenas había entrado, tuve una discusión con un diputado de mi propio partido, porque hablaba del arancelamiento a la universidad para extranjeros. Y yo no dudé un minuto de contraponerme a la posición de él, de hacerla pública y de hablar del tema, representando al movimiento estudiantil, pero también porque es lo que pienso, digamos, no es que yo porque asumiera una banca iba a dejar de pensar lo que había pensado durante toda mi vida y mi paso por la militancia universitaria. Así que para cerrar la respuesta, es un equilibrio complejo que hay que hacer, pero si no te dejas correr por los que a veces prefieren mantener el statu quo, me parece que se puede hacer. Muchas gracias, Josefina. Yo no tengo otra pregunta, no sé si Fede o Emilia quieren repreguntar o... Muchas gracias, Josefina. Queríamos agradecer por participar del ciclo. Así que en nombre del ciclo, en nombre de la Facultad de Humanidades y Artes, en nombre del programa de contenidos transversales, muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias a usted. Un placer haber participado hoy y gracias por invitarme. Gracias, Josefina. Hasta luego.